Hermanos, amigos que nos escuchan en este jueves 29 de noviembre del año 2018, ya el último jueves de noviembre a estas 7:13 de la mañana, aquí a través de Radio Universal. Estamos en su programa Después de la Redención, la vida es adoración, donde tenemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. Le damos gracias a Dios por permitirnos continuar en este Salmo 35, un salmo que habla de el trato hacia los enemigos, y esto lo que revela es lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón, lo que hay en nuestros corazones. Así que le invito por favor a que me acompañe a leer el Salmo 35 o a escuchar la lectura del Salmo 35. Leo en el Salmo 35, dice el salmista: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngales el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron: ¡Ea, ea! Nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová. No calles, Señor. No te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón: ¡Ea, alma nuestra! No digan: le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Sin lugar a duda, no hay cosa tan difícil como un salmo imprecatorio. Difícil para nosotros los cristianos neotestamentarios, donde sabemos que Cristo nos ama y nos manda a amar a nuestros enemigos, donde sabemos que Dios ama a todo el mundo. Y negarlo es contradecir el resto de las escrituras. Pero estos salmos imprecatorios
son difíciles de digerir. Y una imprecación es cuando hay un deseo, una petición de venganza contra otra persona. Y estos son este tipo de salmos, porque aquí se pide por el enemigo y se pide algo fuerte. Pero hablamos un poco de eso la semana pasada, añadiré 2 cosas más de los imprecatorios y luego veremos muchos más de estos en el resto de los salmos. Una de ellas que debemos recordar es que el libro de los salmos es un libro poético. La poesía transmite sentimientos. El deseo del salmista y el deseo de Dios a través de estos salmos es que nosotros sintamos lo que ellos sienten. Por eso es que a través del libro de los salmos nosotros podemos sentir lo que siente el salmista y hasta cierta extensión sentir lo que siente Dios. Esta es la grandeza del libro de los salmos, por eso son tan prácticos. No es algo que nos está escondiendo, nos está vendiendo un espejito, una realidad engañosa, sino la verdad, lo que atravesaban los salmistas en su vida, las luchas que tenían, lo que venía a su mente, lo que tú y yo en cada momento luchamos y pensamos, como en algún momento alguien hasta piensa en quitarse la vida o no desea vivir o tiene deseo de pagar mal por mal o hasta deseo de venganza. Y esto es lo que el salmista estaba sintiendo en su corazón. Sin embargo, aún con todo eso, él no lo toma propio ni personal, sino que se lo deja a Dios y pide que Dios pelee por él. Por eso que el trato con los enemigos muestra lo que hay en el corazón de una persona. La Biblia nos dice que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos los hombres en Romanos 12. Sin embargo, Romanos 13, cuando vemos esto, nosotros entendemos que la Biblia nos dice en cuanto dependa de vosotros. Lamentablemente habrá ocasiones en que habrá enemigos que no dependen de nosotros, pero de nuestra parte, nosotros no debemos ser enemigos de nadie. También debemos recordar, lo segundo que les decía, es que estos salmos imprecatorios también son salmos mesiánicos muchas veces y son salmos proféticos. Y hablan de lo que Dios va a hacer con sus enemigos al final de los días. Y ahí sí ya Dios no tendrá misericordia, ya no habrá tiempo para el arrepentimiento y vendrá el día de la ira de Dios y vendrá la condenación eterna de Dios. Y Dios, Cristo le dirá, malditos, apartados de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y este es el lenguaje fuerte que se habla aquí, el lenguaje de la condenación, el lenguaje de la destrucción. Recordemos también que los enemigos de David eran enemigos de Dios porque Dios había levantado a David como su ungido y los que estaban contra David estaban contra Dios. Así que el trato con los enemigos muestra lo que hay en el corazón de una persona. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que pelee por nosotros. Eso lo vemos en los versos 1 al 8. Y vimos esos versos anteriormente del 1 al 3. Y del 4 al 8 vemos esta idea fuerte. Y lo que podemos decir aquí es lo siguiente. El odio y la venganza causan resentimiento. Causan amargura que atrapa a las personas. Y caen en su propia trampa. Dice el verso 8, véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Caen en su propia trampa de hiel de amargura y en prisión de maldad. Conocemos la historia de Amán en el libro de Esther. Aquel quien preparó la horca para Mardoqueo. Aquel quien tramó todo. Quien tenía un plan macabro contra Mardoqueo. En su odio,
Él solo buscó engrandecerse. Él buscó destruir a quien estaba en contra de él. Él buscó destruir a quien se le metía en el medio. Y como eso no era suficiente para él, buscó destruir a todo su pueblo. En su odio, en su resentimiento, en su mala intención, Amán no sabía que se estaba metiendo contra un hombre de Dios y contra el pueblo de Dios. Llevado a su soberbia y del mal consejo, planificó ahorcar a Mardoqueo. Pero conocemos la historia. Sabemos el final. Sabemos lo que sucedió. Aquí tal como pide en el verso 8 que caigan en su propia trampa, por decirlo así. Eso le pasó a Amán. Dice, véngale el quebrantamiento sin que lo sepa y la red que le escondió lo prenda. Allí fue Amán ahorcado en la horca que él preparó. Pero asimismo también vemos en la Biblia a Goliat lleno de soberbia, lleno de orgullo, desafiando al pueblo de Dios. Y en ese desafío al pueblo de Dios, Dios levanta al salmista, al mismo que escribió este salmo, a David, un joven de 17 años. Y fue a él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero la idea es la misma. Goliat perdió su vida con su propia espada. Amán fue ahorcado en su propia horca. La red que prende a los impíos y a los malos es la misma red que ellos tienden. Es la misma trampa que ellos crean para otros. Y el odio atrapa a quien lo tiene. El odio no destruye a la persona odiada. El odio destruye a la persona que odia. La amargura inunda a esa persona y destruye su vida. Y todo aquel que está lleno de odio, de resentimiento, será destruido. Hay muchas personas que te han hecho daño. Hay muchas personas que siguen haciéndote daño. Muchas lo hacen a propósito y con intención de hacerte daño. Otras lo hacen simple y llanamente por ser egoístas y porque no piensan en ti, sino que piensan en ellos. Pero nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que perdonarlos. Tenemos que sacar todo ese odio y todo ese rencor de nuestras vidas. Tenemos que sacar ese deseo de venganza con odio y rencor hacia esa persona. Lo único que vamos a hacer es caer en nuestra propia trampa. Caer en nuestro propio daño. Ser infelices y consumidos por el odio, la amargura, la venganza. El odio, el rencor y la amargura le hacen más daño al que lo lleva en su corazón que a aquel a quien se le tiene el resentimiento.
Por eso tenemos que pedirle a Dios que pelee por nosotros. Me compartía un hermano cómo sufrió y su vida drásticamente cambió. Y posiblemente gran parte de su vida, de los errores de su vida se deben a los errores que su padre cometió con él. Al ser abandonado por su padre y al ser maltratado por su abuelo. Pero él me dijo esa persona, pastor, yo perdoné a mi papá, yo perdoné a mi abuelo. Sus hermanos todavía no han perdonado a su padre ni a su abuelo. Y humanamente hablando tienen razones. Pero posiblemente su padre y su abuelo murieron. Y quienes se están haciendo daño son ellos mismos. Sí, ya le hicieron daño, o mucho daño, y muchos daños. Pero esos daños, si le agregamos el resentimiento, el rencor, odio, amargura, van a empeorar. El trato a los enemigos muestra lo que hay en el corazón de una persona. Muchos de nosotros somos bien hasta que alguien va en contra de nosotros. Hasta que alguien decide levantarse contra nosotros. Bien, esta hermosa mañana aprovechamos y le damos la bienvenida al hermano Osvaldo Payán, que nos está siguiendo fielmente como lo hace, hermano. Qué bueno verte en este día, en esta mañana. Gracias por estar aquí con nosotros y seguirnos cada día, ayudarnos siempre con esta página de Salmos en Facebook. Damos gracias al Señor por ello y gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que tenemos de compartir este salmo, lo que hay en tu corazón. Salmo 35. También les recordamos que pueden escribirnos por vía WhatsApp al 809-350-9100. 809-350-9100. Si está fuera del país, debe marcar 1-809-350-9100 o escribirnos por aquí mismo por Facebook Live. Pero si nos va a escribir por Facebook Live, le diría que se vaya no a las páginas que hemos compartido, sino a la página directa por la cual estamos transmitiendo, la página de Salmos, que es la que yo tengo acceso a ver aquí ahora mismo para no estar abriendo las demás páginas. El trato a los enemigos muestra lo que hay en el corazón de una persona. Tenemos que pedirle a Dios que pelee por nosotros entonces, cuando alguien se levanta contra nosotros. Pero si le estamos pidiendo a Dios, debemos confiar en la respuesta de Dios. Tenemos que esperar la liberación de Dios. Dicen los versos 9 y 10 de este salmo: entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Introduzcamos esta verdad, esta realidad en nuestras mentes, en nuestros corazones. Dios va a librarnos. Dios va a librarnos.
Repítalo en su mente. Dios va a librarme. Y no es que tiene un poder especial de usted repetirlo ni decirlo, pero necesita hacerlo para que lo crea. Dígalo creyendo, Dios va a librarme. Dios nos salva de los enemigos. Él nos salva del peligro. Jehová es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo podemos decir con toda confianza. Un día Dios va a librarnos. Dios va a hacer diferencia entre los justos y los injustos. Nosotros tenemos como 2 años, más de 2 años y medio orando por algo, y no solo nosotros, sino muchas personas más nos han estado ayudando a orar por una situación en la que bien mi esposa y yo decidimos entrar voluntariamente. Pero en medio de esto y orando y pidiéndole a Dios, podríamos decir que fuimos engañados, tratados injustamente. Una de las cosas que nos dio tranquilidad es que yo sabía que Dios fue quien me guió a hacer eso, pero al mismo tiempo era difícil porque parecía una mala decisión y una disyuntiva, y realmente Dios nos puede guiar a hacer algo, pero aún Dios guiándonos, nosotros podemos hacer decisiones incorrectas dentro de la decisión correcta. Ahí orando y clamando por justicia, Dios recientemente nos contestó y nos ayudó y nos permitió salir de gran parte de la situación. Y sabemos, ¿verdad? Todo lo demás está en las manos de Dios, pero sabemos que Dios hará justicia completa. Justicia completa. Y nos va a librar del enemigo, del más poderoso que nosotros, del que engaña, del que está en poder y aprovecha para vivir del más débil y del que sabe que sanamente no tiene mala intención. Aunque estemos afligidos en el presente por la opresión del más fuerte, un día alabaremos a Dios por su liberación. Pero si no esperamos la liberación de Dios y lo hacemos con nuestras propias manos, entonces no podemos decir que Dios nos ha librado. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo mismo trato de hacerlo con mis propias manos, cuando termino, ¿qué gloria le voy a dar a Dios? No he sido librado por Dios. Además de todo, cuando hay conflictos de enemistad y personas que se levantan contra nosotros, ya sea en la familia o en la iglesia, y nosotros lo tomamos en nuestras manos, le digo por experiencia, y lamentablemente mala experiencia, nosotros, aunque ganemos, nos sentimos derrotados por ser cristianos. Queda dolor, puede quedar sensibilidad, heridas en nuestros corazones por causa de tomarlo en nuestras manos. Falta de gozo por no esperar en la liberación de Dios, ni esperar que su mano nos libre, sino que nosotros con nuestras propias manos empeoramos la situación.
En Apocalipsis 19, los versos 1 y 2, vemos que en los postreros días se cantará en alabanza a Dios por su juicio o sus juicios sobre los enemigos de sus siervos. En el Salmo 40, el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y a mí se inclinó y oyó mi clamor. Tenemos que esperar la liberación de Dios. El trato hacia los enemigos muestra lo que hay en el corazón de una persona. Cuando oramos para que Dios o le pelee por nosotros, debemos esperar que Dios nos libre, pero también tenemos que hacer lo que Dios espera que hagamos. Tenemos que hacer lo que Dios espera que hagamos. Dice aquí en el verso 11 del Salmo 35, donde estamos, voy a leer el verso 11 hasta el verso 36. Se levantan testigos malvados. De lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaban. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes rugieron contra mí sus dientes. Buenos días, hermanas Draileisis. Yo siempre lo pronuncio mal, tengo que aprender. Déjame ver cómo se escribe. Draileisis. Gracias, hermana. Buen día. Dios te bendiga. Gracias por tu fiel sintonía y a tu amado esposo Guillermo, que siempre nos está siguiendo. Dios les continúe bendiciendo a ustedes. Tenemos que hacer lo que Dios espera que hagamos, hermanos, amigos. Dios espera que amemos a nuestros enemigos, que los bendigamos, que les hagamos bien, aun cuando ellos nos hagan mal. Esto fue lo que hizo el salmista. Ellos me devuelven mal por bien. Yo le doy bien, ellos me dan mal, pero yo les doy bien. Cuando ellos enfermaron, yo me puse triste, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvió a mi seno. Andaba triste como si hubiese sido mi compañero, mi hermano, dice el salmista, como cuando se muere la madre, mi madre. Estaba humillado. Esto realmente reveló lo que había en el corazón del salmista, que verdaderamente él temía a Dios en su corazón y que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Esta gente le hacían mal y él devolvía bien por mal, aunque ellos devolvían mal por bien. Ellos se enfermaron, él se entristeció, no se alegró. Como si fuera su compañero, su amigo del alma, su hermano, su madre muerta. Como si hubiese muerto su madre, él se afligía por ellos. Nos reímos nosotros, nos burlamos, nos alegramos cuando cae el que nos hace mal. ¿Cómo nos sentimos cuando se va de la iglesia aquel que nos hace daño? ¿Cómo nos sentimos cuando le pasa algo a alguien que está contra nosotros? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Realmente es un sentir de justicia divina como tenía el salmista o es un deseo de venganza propia? En Mateo 5:33 el Señor Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos dice que hagamos esto para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No es que somos salvos por obras, pero si somos hijos de Dios, una evidencia de que somos hijos de Dios es que tratamos a los enemigos con amor. Porque si solo amamos a los que nos aman, eso lo hacen los impíos. Si pagamos bien por bien, eso lo hacen los impíos. Si pagamos mal por mal, eso también lo hacen los impíos. Pero si pagamos bien por mal, eso lo hace un hijo de Dios. Debemos saludar a todo el mundo a propósito de eso. No veo razón por la que una persona deje de hablarle a otra. Eso muestra lo que hay en su corazón. Que hay odio contra otra persona. El cristiano no debe dejar de hablarle a nadie. El cristiano debe saludar a todo el mundo. Y a veces somos muy religiosos y no saludamos a algunas personas porque supuestamente están mal. O si creen algo diferente a nosotros o una denominación contraria, no los saludan. Y algunas denominaciones no saludan a los evangélicos. Y algunos evangélicos no saludan a personas de otras denominaciones. Serán evangélicos de nombre, pero de acuerdo a este pasaje no son hijos de Dios. O no se están comportando como hijos de Dios. Debemos comportarnos como nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Tenemos que hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Dios espera que amemos a nuestros enemigos. Ahora, nosotros no podemos dar amor si no tenemos amor. Cuando usted y yo le damos un trato como el que Dios espera, a Dios que pelee por nosotros. Pero cuando le pedimos a Dios que pelee por nosotros, tenemos que esperar que Dios nos libre. Para eso también tenemos que hacer lo que Dios espera que hagamos. Pero ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Nos vamos a quedar así con las manos cruzadas? No, tenemos que apelar a la justicia de Dios. Tenemos que apelar a la justicia de Dios. Podríamos añadir a esto que si entendemos y somos dirigidos por Dios y tenemos que apelar a la justicia humana también, pero no a nuestra propia justicia, sino a la justicia establecida por las leyes. También aprovechamos, hacemos una pausita, no es que vamos a hacer una pausa musical, sino también para seguir hablando con algunos de los hermanos que nos escriben y que nos están viendo por ahí. También saludamos al pastor Ariel Ramírez, que lo vemos muchas veces aquí los jueves siguiéndonos. Gracias, pastor. Lo queremos mucho, pastor amigo Ariel Ramírez desde Caguas, Puerto Rico, que está siguiéndonos en esta mañana. Yo sé que el pastor en el ministerio, sé o diría mejor, me imagino, déjenme decir, que como muchos pastores, hay muchas personas en la iglesia que se levantan contra nosotros. Se levantan contra nosotros y él mismo debe tener muchas anécdotas de cómo ha tenido que tratar a esa gente y cómo
no guardar ni tener nada en su corazón. ¿Para qué? Por eso lo sabemos, porque Dios todavía lo tiene en el ministerio. Muchas veces la gente se levanta contra el pastor, contra su familia, sin saber que se está levantando contra Dios, pero no solo contra el pastor, sino contra muchas personas. Pero Dios nos ayuda a nosotros. Tenemos que apelar a la justicia de Dios. Y ya esto lo vemos en los versos que faltan, ya los versos 17 al 28 de este Salmo 35. Y voy a leer solo por ahora el verso 23 del Salmo 35, donde dice: muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. El verso 23 nos muestra claramente que el salmista no buscaba venganza humana, sino justicia divina. Él estaba clamando por la justicia de su Dios, por la justicia de Dios. Tenemos que apelar a la justicia divina. Pero no podemos apelar a la justicia de Dios si nos comportamos igual que nuestros enemigos, o si hacemos algunas de las cosas que ellos hacen. ¿Qué justicia va a hacer que Dios actúe si tanto el que está en contra mía como yo estamos actuando o haciendo lo mismo? ¿Qué justicia Dios va a hacer si yo estoy siendo injusto y Él está siendo injusto? ¿Realmente queremos justicia de Dios? Si estamos haciendo lo mal hecho y pedimos justicia, vamos a tener justicia, pero nosotros también vamos a ser disciplinados. En cambio, si hacemos lo correcto, vamos a querer que Dios haga justicia. En Mateo 5:6 el Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Yo recuerdo esos veranos cuando me quedaba ya, cuando estaba estudiando en la universidad, y nos quedábamos trabajando en verano. Muchas veces trabajo, la gran mayoría de veces trabajo de construcción, con una temperatura bien alta, mucho calor del Caribe, allá en Puerto Rico. Mientras uno trabajaba y sudaba, le daba mucha sed. Muchas veces teníamos que llevarnos un agua con hielo en hieleras y tener agua. A veces comprábamos soda fría y tomábamos. Y es que quizás por el mismo polvo del trabajo no sentía como la boca seca y le amargaba un poco, y como cuando al tomar algo dulce se sentía bien, pero no nos quitaba la sed, o no me quitaba la sed. Lo que sí me podía quitar la sed es el agua. La soda podía saber mejor. Sin embargo, lo que podía satisfacer era el agua. Y cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia,
vamos a ser satisfechos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tenemos venganza, si tenemos odio, si tenemos rencor, si tenemos malos deseos en nuestros corazones, nunca seremos satisfechos. Pero si tenemos hambre y sed de justicia divina, seremos saciados. Tenemos que apelar a la justicia de Dios y no hacer justicia por nosotros mismos. Porque entonces, ¿cómo vamos a poder alabar a Dios teniendo rencor, odio y amargura en nuestros corazones? Mire cómo lo dice aquí los versos 27 y 28 de nuestro Salmo. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. La alabanza a Dios va a venir como el resultado de haber apelado y esperado la justicia de Dios. De otra forma, no hay manera de alabar a Dios por librarnos, por su justicia, porque nosotros hemos buscado establecer la nuestra. ¿Cómo vamos a cantar de la justicia de Dios si no apelamos a ella ni tampoco esperamos en ella? En nuestro trato a los enemigos tenemos que apelar a la justicia de Dios. Porque el trato hacia los enemigos muestra lo que hay en el corazón de una persona. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Tienes enemigos? ¿Por qué tienes enemigos? ¿Son enemigos sin causa? ¿Has procurado, le has pedido perdón? ¿Te has acercado a ellos? ¿Has procurado restablecer la amistad? ¿Hablarles? ¿Les saludas? ¿Le hablas? ¿Los buscas? ¿Le haces bien? ¿Son enemigos tuyos por culpa tuya? ¿Tú iniciaste esta enemistad? O quizás no la iniciaste, pero ahora no contribuyes a terminarla. ¿Cómo los tratas? ¿Cómo los ves? ¿Cómo te sientes cuando los ves a ellos? Quizás estás contento y cuando lo ves se te daña el día, se te amarga el día. Como Amán, que estaba todo bien hasta que veía a Mardoqueo. Si cuando lo ves, cuando lo oyes, cuando sabes de él o de ella, se te daña el día, hay rencor en tu corazón, hay odio en tu corazón. Y tienes que superarlo, tienes que pedirle a Dios que te perdone. Tienes que pedirle a Dios amor. Y es difícil, y pudo ser difícil, y puede ser que yo ni siquiera me imagine lo que te han hecho. Pero sí te digo una cosa, que lo que nosotros le hemos hecho a Dios es peor, y Cristo murió por nosotros. Y si tú eres cristiano, Cristo te perdonó. Y nada de lo que tú le perdones a otra persona es mayor que lo que Cristo ha perdonado, te ha perdonado a ti y a mí. Tus hechos revelan lo que hay en tu corazón, y si lo estás haciendo mal, tienes que pedirle a Dios que cambie tu corazón, que te ayude. El trato hacia los enemigos muestra lo que hay en el corazón de una persona. Bien, vamos a abrir los teléfonos. Puede escribirnos aquí a través de WhatsApp 809-350-9100, 1-809-350-9100. También puede llamarnos al 809-381-0650. Si llama desde fuera del país, puede marcar el 1 primero, 1-809-381-0650. 381-0650. 1-809-381-0650. Si está en la República Dominicana,
Solo marca 809-381-0650. Puede en todo momento también llamarnos, puede escribirnos aquí a través de los salmos de esta página de salmos de Facebook. Aquí escribirnos y decirnos cualquier comentario, cualquier saludo que envíe. Hermano Osvaldo Payán, hermano, gracias. Nos dice que es Romanos 12:19, el versículo que estábamos citando, exactamente Romanos 12:19. Gracias, hermano, por esa cita exacta que nos envías y nos das. Así que puede escribirnos, puede llamarnos, darnos una anécdota, quizás decirnos en alguna manera cómo Dios le libró de rencor. Sí, buen día. ¿Quién nos llama? Buen día.